Luego de meses de espera, Apple finalmente ha presentado iOS 17 y iPadOS 17. Ya en este canal le hemos contado un sinnúmero de nuevas funciones para estas actualizaciones, pero hay un tema que no hemos tocado todavía y es si se podrá finalmente instalar aplicaciones fuera del App Store. En este video te estaré contando todo lo que sabemos sobre este tema, así que comencemos. Así como se rumoró y yo también mencioné en mis pasados videos, Apple no mencionó nada sobre este tema en su evento para desarrolladores. Esto era un poco esperado, ya que la compañía tenía mucho que anunciar, como su nueva computadora espacial, el Apple Vision Pro. Sin embargo, también era de esperarse que Apple no dijera nada sobre este asunto, ya que esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store será algo que no todo el mundo tendrá acceso, y en este evento de Apple la compañía quería enfocarse en mostrar todas las actualizaciones y todas las nuevas funciones que estarán disponibles para la gran mayoría de las personas. Lo único que sabemos sobre este tema lo escuchamos en el podcast del reconocido reportero estadounidense John Gruber, el cual le preguntó a Craig Federighi, el presidente de software de Apple, sobre qué estará haciendo la empresa para poder cumplir con esta ley de la Unión Europea. A modo de recordatorio, estos países de la Unión Europea firmaron una ley en la cual entonces le fuerzan a compañías grandes, como es el caso de Apple, a que entonces se permitan instalar aplicaciones fuera de la tienda que opera esta compañía, obviamente en este caso el App Store. Este ejecutivo mencionó que Apple está trabajando muy de cerca con estos países de la Unión Europea para poder cumplir con esta ley. Sin embargo, aunque todavía no tenemos un plan exacto sobre qué estará haciendo esta compañía, podemos especular que Apple hará lo siguiente. Primero, yo creo que Apple lo que estará haciendo será limitando quién podrá tener acceso a esta función, ya que la compañía quiere asegurarse de que solamente las personas que están en un país de la Unión Europea tendrán acceso a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, ya que en este canal hemos especulado que la compañía tiene múltiples herramientas para poder controlar quién tiene acceso a esta función, más allá de simplemente cambiar la región del país de tu teléfono. Hay rumores y hasta código que se ha encontrado dentro de iOS y iPadOS que sugiere que Apple tiene otras herramientas para poder determinar la ubicación de una persona, que no utiliza solamente el GPS, sino también el acceso a las redes Wi-Fi que se está conectando, como también el acceso a las redes de telefonía móvil, para entonces determinar con 100% de exactitud que estás viviendo en un país de la Unión Europea. Lo segundo que Apple pudiera hacer sería limitar qué tipo de aplicaciones se pueden instalar a la hora de instalar aplicaciones fuera del App Store, para que solamente se permitan instalar aplicaciones que han sido verificadas por la propia compañía. Es posible que los desarrolladores tengan que pagar alguna tarifa para que entonces estas aplicaciones sean analizadas y validadas directamente por Apple, en busca de frenar la piratería, y que entonces también se puedan instalar aplicaciones que afecten tanto la seguridad como la privacidad de las personas. Sin embargo, hay otro posible escenario, y es que entonces Apple tenga un sistema dentro del propio sistema operativo, el cual entonces verifique la integridad de estas aplicaciones, así como la compañía ya lo hace en sus computadoras, que tiene un sistema para poder asegurarse de que las aplicaciones tienen una firma exacta y que no ha sido comprometida, para que entonces las personas no puedan instalar aplicaciones que sean piratas o que sean problemáticas en sus computadoras. Sea lo que sea que Apple haga, la compañía tiene que cumplir con esta ley de la Unión Europea de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Lo más complicado de especular sobre este asunto es que yo creo que Apple hará lo mínimo posible para poder cumplir con esta ley, así que en estos momentos es muy difícil decir qué exactamente estará haciendo la compañía. Pero bueno, cambiando de tema, ¿cuándo entonces la compañía estará haciendo un anuncio sobre esto? Yo creo que Apple esperará hasta el último momento para decirnos cómo es que esto exactamente funcionará. Esta ley se supone que entra en efecto en la primavera del 2024, así que yo me imagino que Apple quizás estará diciendo algo en algún momento a finales de este año, o quizás a principios del 2024, y ahí entonces sabremos qué exactamente estará haciendo Apple,
cuáles restricciones se estará colocando y qué exactamente podrán hacer las personas de la Unión Europea. Ahora bien, nuestros amigos franceses, españoles, italianos seguramente estarán muy felices en el 2024, pero ¿qué entonces pasará con nosotros en este lado del mundo? Debemos recordar que esta batalla contra Apple para poder regular cómo es que funciona su tienda no solamente es una batalla europea, sino que hay múltiples países que están en busca de poder regular a Apple y a cómo es que funciona su tienda, y obviamente Estados Unidos es uno de esos países. No obstante, y tristemente, por el momento no ha habido ninguna movida sustancial en busca de regular y limitar cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos, así que por el momento, en el futuro cercano, no creo que estaremos viendo algo similar a lo que Apple estará haciendo en Europa, por lo menos en este lado del mundo. Recuerden que para Apple este dinero que genera de la tienda de aplicaciones es de 30% a 15% de cada compra y de cada suscripción. Es sumamente importante para la empresa y para el crecimiento futuro de la misma, así que es por esa razón que la compañía hará hasta lo imposible para no perder acceso a ese dinero, y es por esa razón que la compañía, yo creo que hará un esfuerzo sustancial para limitar esta función solamente para el mercado europeo. Por mi parte, soy del grupo que me gustaría que pudiéramos tener acceso a poder instalar aplicaciones fuera del App Store, con tal de poder tener más flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones que hoy día no podemos instalar. Con esto me refiero a aplicaciones que nos permitan tener acceso a juegos en la nube, como por ejemplo la de Microsoft, como la de Nvidia, y también aplicaciones como emuladores, como también a otro tipo de herramientas que Apple no quiere que estén en su tienda de aplicaciones. Por otro lado, algo que muchas personas se preguntan cada vez que traemos este tema sobre si se podrá instalar aplicaciones fuera del App Store es si entonces veremos finalmente el regreso de Fortnite a la plataforma de Apple. Desafortunadamente es muy difícil decir si eso se podrá hacer o no, ya que Epic Games perdió el derecho y el privilegio de poder tener acceso a la licencia para poder desarrollar para los equipos de Apple luego de su batalla legal con Apple en el 2020. Por tal razón, tristemente, la espera por el regreso triunfal de Fortnite a los equipos de Apple todavía tendrá que seguir esperando un poco más. Para resumir e ir terminando ya con este video, es muy difícil decir al 100% qué exactamente estará haciendo Apple, pero de forma general yo creo que la empresa estará haciendo lo mínimo para poder traer esta función de permitir instalar aplicaciones fuera del App Store, pero en efecto es algo que tendremos que ver en algún momento en el 2024, pero nos queda esperar un poco más para saber exactamente cuáles serán los planes de la empresa. Pero en mi opinión, yo creo que algo similar a este plan y a estas ideas que he mencionado es lo que la compañía estará haciendo en el 2024, pero para eso tendremos que esperar para ver qué exactamente estará sucediendo. Obviamente nosotros aquí seguiremos bien de cerca todo lo que pase y seguiremos bien de cerca todas las actualizaciones de iOS 17 y iPadOS 17 para saber si se encuentra algún indicio, alguna información sobre lo que Apple estará haciendo, así que asegúrate de mantenerte suscrito a este canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre lo que Apple estará haciendo? ¿Crees que Apple estará permitiendo bastante por la libre poder instalar aplicaciones fuera del App Store, o será algo bastante controlado? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.